Historias de terror de videollamadas. En el año 2020, la pandemia era una realidad que azotaba a todo el mundo y la mayoría de los puestos de trabajo. La única manera que tenían los negocios para poder comunicarse con sus empleados y jefes era mediante videollamadas, y el uso de estas era cada vez más frecuente. Algunas videollamadas llegaban a ser tan largas que incluso algunas personas tenían que hacer sus oficios y labores de la casa como cocinar mientras hablaban de asuntos de trabajo por videollamada. Sin embargo, hoy traemos algunas historias espeluznantes que vivieron algunos mediante una videollamada, y ellos decidieron contarnos su historia. La primera anécdota nos la va a contar Ramón, un empresario, parte de una gran corporación que durante el año de pandemia vio cómo muchos de sus colegas eran despedidos de su compañía. Ramón tuvo que trabajar largas horas a través del computador, encerrado en su casa, y debía contactar frecuentemente por videollamada a los clientes de su trabajo. Ramón se enteró de nuestro canal y quiso formar parte de las muchas historias aterradoras que hoy narramos. Este joven, un día normal después de hacer el almuerzo y comer, se preparaba para recibir una importante llamada de video de uno de los clientes más antiguos de la empresa, y ya tenía puesta una ropa bastante formal a pesar de estar en el hogar. Ramón recibió el enlace de invitación de la secretaria de su cliente y esperó la hora exacta para ingresar al mismo. Entra, pero se da cuenta de que su jefe no está disponible y que solo hay una pantalla negra con sonidos poco difíciles de reconocer, algo así como la interferencia que ocurre en la radio cuando está mal sincronizada. Ramón se salió de la videollamada y se comunicó con la secretaria nuevamente para conocer si el enlace que ella le suministró era incorrecto, pero ella no le respondía. Debía ser un error, pero bueno, Ramón esperó pacientemente por unos minutos. Después de checar su móvil, el empresario recibió una videollamada entrante, pero el número que lo estaba llamando era desconocido. Él no tuvo problemas y se preparó para contestar. Seguramente era el cliente desde otro dispositivo. Al contestar la llamada, la pantalla se volvió a poner negra, solo que esta vez los ruidos que emitía la computadora eran más altos y extraños. Ramón comenzó a preocuparse y lo único que decía era el nombre de su cliente una y otra vez. Pedro, ¿estás ahí? Hola. Pedro, ¿estás ahí? Sin embargo, Ramón no obtenía respuesta. Cuando ya se preparaba para colgar la llamada, una sombra blanca apareció de forma siniestra por la pantalla, y lo único que Ramón pudo distinguir fue una sonrisa tenebrosa que pasó de forma muy rápida por el centro de la imagen. Esta sonrisa estaba formada por muchos dientes filosos y con un poco de sangre escurriendo sobre estos. Era como si una entidad maligna estuviera vigilando mediante la cámara de la computadora a Ramón, y el joven empresario que había entrado en shock abandonó la videollamada y apagó inmediatamente la computadora. A la noche, Ramón se comunicó con la secretaria y le preguntó qué había pasado con Pedro y por qué no se contactó con él. Pero resulta que la secretaria nunca había mandado ningún enlace de invitación y que Pedro había cancelado desde la mañana todas sus reuniones. E incluso, ella le había avisado a Ramón, pero extrañamente esos mensajes nunca llegaron. Pero sí ese enlace que le trajo una mala pasada a este hombre. La otra historia nos la cuenta una chica llamada Daniela, que este año vivió una experiencia algo extraña a través de una videollamada y se dedicó a hablar con nosotros. María nos dice que ella siempre ha sido una chica responsable y que nunca ha fallado con sus trabajos de la universidad ni con las conferencias de clase. El profesor de matemáticas había propuesto una conferencia
para explicar las derivadas, un tema importante que se ve en la materia y que requería de una larga videollamada para que todos los estudiantes entendieran al máximo. Daniela había resuelto todas sus asignaciones bien temprano y a las 3 de la tarde ya estaba lista para entrar a la conferencia. Entró al enlace y vio cómo todos sus compañeros se iban uniendo a la videollamada. Desde la computadora se podían ver las pantallas de todos los alumnos que decidieron encender la cámara y aparecía en negro las de aquellos que no querían que sus compañeros o el profesor los vieran. Lo importante es que la clase se dio de forma normal y por un tiempo de 1:30 el profesor ya había explicado la mitad del tema propuesto. El maestro decidió dar 10 minutos de descanso y continuaría con la segunda parte de la clase. Daniela comenzó a ver cómo todos se iban retirando poco a poco de la conferencia y no dejaban rastro, hasta que solamente ella y una cámara, la de otro alumno, quedaron encendidas, porque hasta el profesor se había salido por un momento. A ella se le olvidó salir de la plataforma y fue un instante a la cocina a tomar algo. Pero al regresar, se percató que la otra cámara mostraba en el fondo una pared roja con un tono bastante intenso y un bombillo de luz amarilla que colgaba desde el techo. Ella tomó su teléfono para hablar con su familia cuando de repente una muñeca espantosa apareció en la pantalla de la cámara, que aún seguía prendida. La muñeca tenía el cabello negro liso, las mejillas manchadas como si hubiese llorado y tuviera maquillaje, y los labios pintados de negro. Sin embargo, lo más peculiar era que tenía los ojos cerrados. Daniela se quedó mirando de reojo la imagen y cuando se fijó de qué se trataba, enfocó completamente esa pantalla y la puso en tamaño grande. Inmediatamente, abrió la pestaña. La muñeca abrió sus grandes ojos, los cuales tenían todos los vasos sanguíneos reventados y se podía ver la sangre en ellos. Pero lo más escalofriante era su mirada diabólica, que apuntaba directamente a los ojos de Daniela. 5 segundos después, el profesor encendió su cámara y en el momento que se unió a la videollamada, la otra cámara se apagó y se salió de la conferencia. Daniela dejó la conferencia activa en su cuarto por un tiempo mientras ella salía a tomar aire y no regresó sino hasta después de un rato. Sin lugar a dudas, ella no sabía si esto se trataba de una broma de uno de sus compañeros o era algo que le pasó de manera inesperada. Ella regresó a la habitación y apagó la computadora y no culminó con la segunda parte de la clase. La última historia de este video fue contada por Martín, un chico de 18 años que quiso participar de nuestra dinámica de historias de terror. Aprovechamos la publicidad para informar que si deseas contar tu historia o alguna vivencia paranormal, puedes hacerlo a través de los comentarios y las mejores serán seleccionadas para nuestros próximos videos. Martín, en el año 2020, se encontraba en la Ciudad de México con sus padres, alejado de sus abuelos maternos y de casi toda su familia. La familia de él vivía en Veracruz y con las restricciones de movilidad, sus papás no podían llevarlo a visitar a su querida abuela y a sus primos. La única forma que mantenía a Martín unido a sus familiares era a través de videollamadas y algunas aplicaciones que permitían ver películas online junto a ellos, como si se tratara de una conferencia. Era una gran medida para no sentir soledad y lo fastidioso de estar encerrado sin poder salir a tomar aire o ir al parque. Una noche, mientras Martín se encontraba en su alcoba, decidió llamar a su abuela y ver cómo estaba. A él le gustaba mucho escuchar las anécdotas que ella tenía para contarle. Esa noche, la abuela le habló sobre todo cómo conoció a su abuelo, el año que tuvo a su madre, cómo y por qué había llamado a sus tíos y otras historias de su juventud. Fue una de las pocas veces que ella le había hablado de tantísimas cosas a Martín. El chico le preguntó a ella que cómo estaba su abuelo,
y cuando le dijo a ella que se lo pasara, ella simplemente le dijo que no estaba. Tampoco le quiso pasar a la pantalla a ninguno de sus primos. Era algo bastante extraño, porque parecía que ella estuviera sola en la casa. El chico dio por terminada la llamada con la abuela Bárbara y se fue a ver una película. 2 horas más tarde, Martín escuchó algunos llantos de su madre y se acercó a la habitación principal para saber qué estaba ocurriendo. Resulta que su abuela Bárbara había muerto a las 2 de la tarde y su abuelo no había tenido la oportunidad de informarles a sus padres. En ese momento, Martín sintió un frío espeluznante que le recorrió todo el cuerpo, ya que aún no sabía por qué eso había ocurrido si hace pocos momentos había hablado con ella. Hoy en día Martín no entiende aún cómo fue capaz de hablar con su abuela si ella estaba muerta o si era el espíritu de ella que quería despedirse de él. A pesar de haber sufrido un infarto en horas tempranas, Martín no lo recuerda como una historia aterradora, pero sí bastante extraña, y desde ese momento no duda que los espíritus y entidades pueden aparecerse en nuestro mundo terrenal en cualquier momento. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte. Te recomendamos que todas las semanas tenemos nuevo contenido para ti. Bye bye.